Le damos la bienvenida en este día a todas las personas, todos los que nos escuchan. Gracias a las personas que nos acompañan por estos medios de comunicación, por Facebook, por YouTube. Hace 8 días teníamos en vivo 75 personas y 165 personas nos vieron en la grabación. Entonces, pues gracias a Dios por todas ellas, por las personas que están acá en vivo, que nos acompañan también cada semana. Si alguno de ellos pues quiere intervenir, bien lo puede hacer. Si de pronto hay alguna pregunta, pues también. Pero lo importante es que las personas entiendan y sepan que esto se hace principalmente para las personas que no tienen la posibilidad de asistir a un templo físico, también para las personas que por alguna u otra razón pues están lejos, las personas que nos visitan de otros países, pues sabemos que no nos podríamos congregar en un mismo sitio, pero que son seguidores de nosotros, que vienen a las enseñanzas, están poniendo atención, también participan de las clases. Entonces, gracias a Dios porque tenemos personas que nos ven de Argentina, de El Salvador, tenemos de personas de Canadá, de Estados Unidos. En alguna vez vimos personas que estaban viéndonos desde, ¿cómo es? Desde Guatemala, creo. De Guatemala, pero también vi uno que era desde como del Sahara, desde... Desde el otro lado, Sí, bueno, hemos tenido bueno, personas gracias a Dios. de España también y bueno, en fin, de África. Una vez había Ah, unas sí, personas de de África. África. Entonces, Sí, pues gracias a Dios por las personas que nos acompañan y por haber podido llegar a muchas partes del mundo por este medio. Y bueno, que sea Dios hablándoles a través de las enseñanzas y de todas las cosas que el Señor nos regala a nosotros y también nosotros poderlas compartir con ustedes. Eso es un gran privilegio y una gran bendición. Entonces, bueno, antes de empezar, de ir con nuestra clase, vamos a orar para que el Señor nos ayude, nos capacite, nos guíe en este día, que cada uno de nosotros podamos ver, oír y entender lo que el Señor tiene para nosotros y que nos ayude para abrir nuestro corazón para creer en el Evangelio conforme a las Escrituras. Bendito y eterno Dios, en este día te doy gracias, Señor, por las personas que nos acompañan, por los que van a ver la grabación. Señor, te doy gracias porque tú, bendito Dios eterno, nos capacitas, nos guías, nos das cada día, Señor, para que podamos también nosotros tener algo para dar, bendito Dios. Gracias porque tú has tenido misericordia, no porque seamos los más inteligentes, ni los más ricos, ni los más importantes, ni nada, no éramos nada delante de ti, pero aún así tuviste misericordia y nos ayudaste para que en este día pudiéramos estar acá en este lugar para enseñar. Gracias, Señor, por el tema del día de hoy. Gracias, bendito Dios, porque sin ti nada podríamos hacer, Señor. Te ruego en primera persona que tú me enseñes, me capacites, me guíes y que todo lo que voy a hablar y todo lo que voy a decir, lo que vamos a enseñar en este día, Señor, sea dirigido por ti, que tu Espíritu Santo sea el primero que está en mi boca, Señor, hablando palabras tuyas, diciendo todo conforme a tu palabra, todo conforme a la escritura, Señor, sin salirme ni añadirle ni quitarle, sino que sea todo conforme a como tú lo quieres, Señor. Padre, gracias, Señor, por las personas, por todos y cada uno de ellos. Te ruego que le abras la mente, el oído, el corazón, Señor, y que estas palabras le queden grabadas en su mente y su corazón y perduren para vida eterna. Así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. amén. Bueno, en este día, pues, eh, ya saludando a todas las personas que nos ven desde diferentes partes del mundo. Pues nosotros en la iglesia siempre nos han enseñado y nos han inculcado que primero, pues nosotros nos congregamos en un sitio, en una iglesia, es por fe. Sí, entonces la fe es la que nos mueve, la fe es la que nos muestra, la fe es la que nos guía, nos capacita, pero la fe la sacamos de las escrituras, de leer las escrituras. Por eso ahí dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Pero hay algo que va muy relacionado y va muy de la mano con la fe y es el creer. Sí, entonces, por ejemplo, muchas personas dicen yo creo en Dios, pero no le creen a Dios. Entonces, una cosa es que crean en Dios y otra muy diferente es que le crean a Dios.
Cuando yo creo en Dios, yo sé que todo lo que Él dijo, todo lo que Él hizo, todo lo que está escrito en su palabra es verdadero y por lo tanto yo me ciño a Él. ¿Sí? Tengo por cierto lo que Él está diciéndome en su palabra. Cuando yo creo solamente, como les decía, que una cosa es creer en Dios y otra es creerle a Dios. Cuando yo creo en Dios, yo digo, sí, Dios existe, Dios está, Dios es fiel, Dios, bueno, en fin, uno puede decir muchas cosas sobre Dios, que uno cree en Dios, pero ¿le cree a Dios? Es ahí donde debemos nosotros cuestionarnos si creemos en Dios o le creemos a Dios. Hay una pequeña diferencia que espero haberme hecho entender ahí, que una cosa es que creamos en Dios y otra es que le creamos a Dios. Entonces nos vamos a ir por el lado de creerle a Dios, lo que Él dice, lo que Él hace, lo que Él ha ordenado en su palabra, lo que Él ha ordenado a través de su Hijo Jesús, lo que nosotros tenemos por práctica, por ponerlo en nuestra vida. Entonces, creer no es simplemente tener una información ahí en la mente, ¿sí? Creer va más allá. Creer es dar algo por cierto, que aunque yo no lo haya visto, pues yo lo creo. De pronto nos pasa mucho como con nuestros hijos. Sabemos que las personas que tenemos hijos, pues ese hijo en algún momento dado, por alguna circunstancia, pasó algo. Entonces uno va y le pregunta, hijo o hija, ¿qué pasó con esto? Entonces ellos nos van a dar su relato, su cosa de qué fue lo que pasó ahí. Entonces nosotros como papás le creemos, ¿sí? ¿Por qué le creemos? Pues porque es nuestro hijo o nuestra hija. Recordemos que también cuando nosotros éramos pequeños y estábamos bajo la sujeción de nuestros padres, uno muchas veces llegaba donde el papá, la mamá, y le preguntaban a uno, ¿qué pasó? Entonces uno decía, no, es que pasó esto y esto y esto. En algunas ocasiones era verdad, en otras ocasiones no era verdad, pero en otras nuestros papás, nuestra mamá nos creía por una simple razón, porque éramos o somos sus hijos, ¿sí? Entonces, aunque ellos no estuvieron allá para ver, ellos creían en el relato que nosotros le decíamos. ¿Por qué tuvo un problema con tal persona? Ah, no, fue que es que él me hizo, que es que él me dijo, que es que él aquello, que es que lo otro. Entonces, ellos en su calidad de padres nos creían porque nosotros somos sus hijos. En la palabra de Dios venimos a vivir algo similar. Nosotros no estuvimos presentes en el momento en que castigaron al Señor Jesús por culpa de nuestros pecados, nuestras faltas. Nosotros nunca vimos cuando le dieron un azote, nosotros nunca vimos cuando lo escupieron, nosotros nunca vimos cuando Él murió, nosotros nunca vimos cuando Él resucitó. Pero nosotros creemos que eso fue así porque lo leemos en la escritura, porque nos lo han enseñado y porque es nuestra creencia de que Él nació, vivió, creció, fue llevado a la muerte, resucitó al tercer día y aunque nosotros nos fuimos testigos presenciales, lo creemos y lo vivimos y sobre eso se fundamenta nuestra creencia. Nuestra fe está basada en esos actos que nosotros no vimos, pero que creemos, ¿sí? Entonces, así como les decía que uno llegaba de sus papás y les decía, ellos no estuvieron ahí presentes, pero nos creían porque somos sus hijos. Aquí con el Señor pasa algo similar. El Señor fue el que delegó todo, el que delegó para que su Hijo Jesús fuera a la cruz y muriera en nuestro lugar por nuestros pecados. Y aunque nosotros no estuvimos allá, hoy en día lo creemos porque así fue, así pasó, es real. Y nosotros no estuvimos, no habíamos nacido, pero lo creemos y en eso se fundamenta nuestra fe. Entonces, cuando una persona no cree, muchas veces es porque no vio. Pero también la escritura nos enseña que bienaventurados los que sin ver creyeron, ¿sí? Entonces nosotros pasamos a ese grupo de los bienaventurados, que no estuvimos allá, pero creemos y damos por cierto, y muchos estamos dispuestos aún a dar nuestra vida por esa creencia, que fue así, que es cierto, que el Señor dio esa vida por nosotros, que tomó nuestro lugar en el castigo, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando nosotros creemos, esto nos hace tomar decisiones en nuestra vida diaria, ¿sí? Nosotros permitimos que esa creencia
en la que nosotros vivimos, en la que nosotros habitamos, esa creencia venga a ser parte fundamental de nuestra vida. Que nosotros vamos a la escritura y encontramos de que el Señor nos envió a que no matáramos. Entonces, pues nosotros no matamos porque es un mandamiento que el Señor dio y estableció para nosotros. Dice que el borracho no heredará el reino de los cielos. Entonces nosotros no nos emborrachamos porque el Señor así lo dijo, porque es un mandato que Él tiene y nosotros creemos en ese mandato, en esa palabra y sobre eso se fundamenta nuestra vida. Eso es el creer para nosotros, que nosotros aunque no estábamos ahí, sí somos partícipes de todo lo que el Señor está diciendo. Entonces, si alguien cree que no vale nada, por ejemplo, una persona tiene esa creencia de que no, es que yo no valgo nada, entonces esa creencia gobernará su vida y hará que esa persona en verdad viva como tal, que no vale nada, que es alguien que está muy por debajo de los demás, pero cuando esa persona descubre que Dios lo ama, esa persona se vuelve verdaderamente importante y lo es primeramente en los ojos de Dios, esa persona se vuelve importante a los ojos de Dios. Por eso que usted y yo en este momento somos importantes en la obra de Dios, porque estamos ahí, porque en este día estamos reunidos y aunque sea por internet, pues estamos reunidos y somos importantes. Dios tuvo misericordia de usted y de mí para que en este día pudiéramos estar reunidos en este lugar. ¿Sí? Entonces no es simplemente porque, ay, no, pues acompañemos ahí a la pastora Liliana, porque qué pena dejarla sola. Entonces no es por eso, es porque el Señor tuvo misericordia de nosotros, nos quiso salvar y nosotros creemos en esa salvación. Entonces, cuando nosotros creemos en el Evangelio, ¿qué implica esto? Entonces, creer en el Evangelio no es simplemente aceptar que Jesús existió en la Biblia y que la Biblia es un libro antiguo y que ahí está y que nos lo enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres, sino que es dar por cierto el mensaje que Jesús dio a través de las Escrituras y que el Padre también nos envió a través de las Escrituras. Y ese mensaje viene a gobernar nuestra vida. ¿Cuál es ese mensaje? Pues que implica que Jesús es el Hijo de Dios. Lo primero que nosotros tenemos que creer es que Jesús es el Hijo de Dios, que vino sin pecado para tomar nuestro lugar en el castigo, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, que su obra es suficiente, perfecta y suficiente para salvarme. ¿Sí? No tengo que añadirle, no tengo que subir arrodillado a Monserrate para que Él me perdone, pues Monserrate es una montaña muy alta que hay acá en Bogotá y muchas personas van allá caminando descalzos, e inclusive algunos van arrodillados y porque creen que haciendo ese sacrificio ellos van a ser salvos, pero si nosotros creemos en que Jesús murió por nuestros pecados, pues no tengo por qué hacer eso. Y si nosotros creemos que Jesús resucitó al tercer día, que su obra es suficiente para salvarme, entonces estoy empezando a creer en el Evangelio y este Evangelio empieza a regir mi vida y mi vida comienza a regirse por esa creencia, ¿sí? Detrás de esa creencia ya viene mezclada mi fe. Ahí es cuando yo empiezo después de que creo, viene la fe que viene para que yo sea salvo. Dice que si creyeres serás salvo. Entonces dice, si creo que el Señor Jesús es el camino a la vida eterna, ahí empieza a derivar la fe. ¿Sí? En Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces acá este versículo nos está dando una clave muy importante para nuestra vida, para que nosotros como creyentes empecemos a dar pasos de fe hacia nuestra salvación. No solo de nosotros, sino que también de nuestra familia, porque dice el versículo, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, o sea, tú y las personas de tu familia. ¿Cuál es la clave principal que él me está dando? Ni siquiera me está hablando de fe, sino que me está hablando es de creer y eso lo puede hacer cualquier persona. Cualquier persona en el mundo que llegue este evangelio a su casa y lo crea, entonces ya va a tener una posibilidad de ser salvo. Y no solamente él, sino también toda su casa. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. También en Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces notemos qué importante estos versículos que nos indican que el creer es la clave fundamental para nuestra salvación. Entonces empieza el versículo diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Entonces para confesar algo, recordemos que confesar es llegar hasta las últimas consecuencias en una afirmación. Si yo afirmo que el Señor Jesús es el Señor de mi vida, entonces estoy dispuesto a llegar aún hasta la muerte bajo esa confesión, que si confieso que Jesús es el Señor y que Él es el gobernante de mi vida, que Él es el rey, que Él es el principal, entonces estoy dispuesto a ir hasta la muerte sobre esa afirmación que estoy dando, porque creo que Él es el Señor. Entonces esa creencia me va a llevar a tomar una decisión. ¿Y cuál es esa decisión? Que me voy a ir con esta creencia aunque me cueste la vida, aunque eso me cueste lo que me cueste, que el Señor lo levantó de los muertos y voy con esa afirmación a donde quiera que vaya. Entonces el versículo se cierra diciendo, serás salvo. Entonces, ¿cuál es la clave principal de eso? Notemos que no nos está hablando de religión, de iglesias, de curas, de pastores, de sacerdotes, de monjas, no está hablando de nada de eso. Está hablando de cualquier persona, de usted y de mí como personas comunes y corrientes, como hombres y como mujeres, como cualquiera otro, que tienen algo en común. ¿Y qué es ese algo en común? Que creyeron. ¿Y qué creyeron? Que el Señor Jesucristo, que el Señor Jesús es el Señor, por medio del cual viene nuestra salvación. Dice, y que si confesamos con nuestra boca que Él es el Señor y creemos que el Señor lo levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Aparentemente es algo, como por decirlo de alguna manera, inofensivo, es como algo que no tiene mayor trascendencia. Porque recordemos que muchas personas dicen, yo creo en Dios, pero su vida no refleja esa fe. Nosotros podemos encontrar cada día personas que decimos, sí, 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 no, es que yo le creo a Dios, yo soy siempre convencido de lo que Dios dice, de lo que Dios hace, pero cuando uno va a ver, son personas que aunque están en una iglesia, aunque pertenecen a una congregación, sus actos, su vocabulario, aún su vestimenta, su manera de comportarse, no es conforme a los parámetros de Dios. Dice que, por ejemplo, que la ropa para las mujeres que sea decorosa, ¿sí? Algunas personas veo por ahí a veces en internet a una señora que aparentemente es pastora, pero su vestimenta no es de ninguna pastora, alguien que da ejemplo. Entonces, si nosotros confesamos que el Señor Jesús es el Señor y que sabemos que Dios le levantó de los muertos, pero nuestros actos no revelan lo que la palabra de Dios me está indicando, entonces no estoy creyendo de todo corazón, ¿sí? Porque aquí lo que me está indicando es creer con todo el corazón. Y esto es lo que nos va a justificar. Dice que confesarlo con su boca, que es lo que confirma nuestra fe. Entonces, cuando yo confieso, o sea, cuando estoy dispuesto a dar mi vida por esa confesión, por esa afirmación que está saliendo de mi boca, entonces creo en Dios. Pero muchas personas dicen que creen en Dios, pero sus actos, su comportamiento no refleja lo que el Señor tiene para con nosotros. Creer en el Evangelio es más que un pensamiento, porque es rendirse a lo que dijo el Señor Jesús, a dejar que Él gobierne mi vida, a dejar que sus mandamientos y todo eso entren como parámetros fijos en mi vida. O sea, que yo me rijo a lo que Él dice, a lo que Él dijo, a lo que Él hizo, porque Él dice que debemos ser un reflejo suyo, entonces yo también soy un reflejo. Nosotros vemos como Él hablaba para que así mismo nosotros también hablemos. Nosotros vemos lo que Él hacía para que así mismo nosotros también lo hagamos, ¿sí? Ahí en la Biblia también en Hechos 16:30 encontramos el ejemplo del carcelero de Filipos, que en esta enseñanza él pues va a ser también importante para que lo tengamos en cuenta. El carcelero de Filipos no solo oyó el mensaje, sino que se bautizó y cambió su manera de vivir. Entonces, cuando a él llegó la palabra, la voz del Evangelio, él simplemente creyó, y no solamente creyó él, sino también que creyó su familia. No sé si de pronto podemos leer ese pasaje. Hechos 10:30. Hechos 16:30.
16:30 dice así, la palabra de Dios dice, y sacándolos les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hasta ahí os sigo leyendo. Sí, lea el siguiente. Sí, y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. De haber creído a Dios. Entonces, notemos la importancia de creer. No es solamente porque a mí se me ocurre, o porque me quedo un tiempito, o porque es lo que está de moda, porque recordemos que el humano lamentablemente es así. Se rige por lo que está de moda, por lo que se mueve, por lo que está con los demás. Entonces a veces también buscamos una iglesia que esté conforme a mis creencias, que esté conforme a la moda, una iglesia que sea así como bien juvenil, que sea como bien movida, y no le ponemos cuidado a los mensajes que se están dando. Uno pone a veces cuidado a esos mensajes y muchos de ellos son mensajes de prosperidad, motivacionales, bueno, en fin, muchas clases de mensajes, pero que tienen poco de Biblia y que tienen poco del Señor Jesús. Entonces eso sí ya es lamentable porque nosotros estamos buscando una iglesia que vaya conforme a lo que nosotros queremos escuchar y no conforme a lo que es la verdad que está escrita en la palabra de Dios. Dice que la fe verdadera nunca deja en palabras o en pensamientos, sino que es que la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, produce acción. ¿Sí? No nos podemos quedar indiferentes a la palabra de Dios cuando ella nos indica algo que debemos nosotros hacer, ¿sí? Y en este caso para nosotros es creer, creer en el Evangelio, creer que lo que el Señor Jesús hizo en su vida, muerte y resurrección es verdad, es verídico, que Él todo lo hizo para que usted y yo fuéramos salvos, para que evitáramos esa condenación en el castigo. También en la Biblia encontramos ejemplos de personas que creyeron. Bueno, el carcelero, ya ahorita regresamos con él para analizar otro poquito más, pero también otro de los personajes bíblicos en Génesis 15:6 dice que Abraham, hablando de Abraham, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, hay veces que nosotros queremos ser como justos delante de Dios, pero nuestra justicia es para perdición. Nuestra justicia es, muchas veces nuestra justicia es por mano propia. O sea, como a mí me hicieron, entonces yo también lo voy a hacer. Como a mí me pegaron, entonces yo también voy a pegar. Como a mí me insultaron, pues entonces yo también voy a insultar. ¿Sí? Esa es la justicia del hombre, pero no es la justicia de Dios. Y Abraham también creyó lo que Dios le decía y le fue contado por justicia. Dice que por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que le había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Cuando llegó la palabra de Dios a su oído, que le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, pues ahí la escritura no nos muestra que él haya dicho, no, eso no es así, es que yo pienso que allá es un peladero, allá me voy a morir de hambre, allá no. No, él dice que alistó sus cositas y salió para ese lugar, para el sitio por donde Dios lo quería bendecir. Y recordemos que muchas veces el Señor también hace lo mismo con usted y conmigo. Él tiene cosas para bendecirnos, pero pues nosotros cuestionamos, ¿será que sí? ¿Será que es que el Señor no se equivoca? ¿Será que me lo imaginé? ¿Será que aquí? ¿Será que allá? Y ponemos un poco de excusas para impedir que la bendición de Dios llegue. Porque en Abraham dice que salió sin saber a dónde iba, pero simplemente en él había una clave esencial que es la que usted y yo debemos tener, que es creer, ¿sí? Y ese creer me va a llevar a tener fe. Dice que su fe lo llevó a obedecer y a salir de su tierra sin saber a dónde iba.
Otro ejemplo también que nosotros podemos ver ahí de creer y que es, bueno, para mí es bastante impresionante porque es muy bonito, es Noé, ¿sí? Dice que Noé preparó el arca. Algunos estudiosos afirman que el arca fue construida alrededor de entre 70 a 120 años. Bueno, no importa si fueron 70 o fueron 120 años, fueron 80, fueron 90. El caso importante aquí es que Abraham escuchó la voz de Dios, que le dijo que hiciera un arca, el Señor le dio las medidas y aún así él lo hizo, ¿sí? Noé, sí. Noé fue y preparó el arca, duró todos esos años que haya durado allá construyéndola, duró pues prácticamente toda su vida trabajando en este proyecto por una sola razón, creyó lo que Dios le dijo. Dice que por la fe de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor, preparó el arca que el arca en el que su casa había de salvarse, y por la fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Su fe lo llevó a construir algo que nunca se había visto. Entonces, recordemos esta historia un poquito y bueno, para que ustedes también profundicen en ella. Ese creer de Noé que le llevó a dedicar prácticamente toda su vida en estar allá construyendo un arca, en estar por allá quizás en soledad, en deudas, me imagino yo, porque también conseguir la madera, los recursos, las cosas, que a veces nosotros debemos tener la convicción de que Dios es el que da, pero nosotros como humanos nos comenzamos a preocupar que ahora de dónde, que cómo voy a hacer. No, ellos simplemente tenían algo esencial en su vida y era creer. Si Dios le dijo, pues él se fue y lo hizo. ¿Sí? Y por esa misma fe el mundo se condenó porque nadie más creyó, sino solamente él entró con su familia y se cumple ahí ese versículo que aunque en ese momento no existía, pero sí fue salvo él y su casa. Entonces ese creer lo llevó a tomar una acción, lo llevó a tomar medidas, ¿sí? Lo llevó a que él trabajara en ese proyecto. Si él no hubiera creído, pues, porque recordemos que para la época de Noé no se conocía la lluvia así como la tenemos hoy, sino que la escritura dice que de la tierra salía un vapor, lo cual hacía mucho más difícil que las personas creyeran en que iba a haber un diluvio, en que la tierra se iba a llenar de agua a causa de esta lluvia. Entonces era un poco más difícil de creer. Hoy en día nosotros hemos visto llover, pero para el tiempo de Noé la gente no había visto eso. Por ejemplo, que nosotros hoy en día nos digan que Jesús es la única puerta al cielo y nosotros digamos, no, pero es que no, debe haber otra, no, es que yo creo que es así, es que yo creo que es así. Entonces nosotros comenzamos a cuestionar y no es así. Recordemos cómo Noé, esta fe de Noé, este creer de Noé, vino para salvarse él, su familia y de paso pues también a los animales. Otro ejemplo que hay en la Biblia es la mujer del flujo de sangre, que hemos hablado en estas últimas clases también. Ella simplemente creyó, tomó la decisión de creer y ese creer la llevó a actuar. ¿Y qué era el actuar? Pues que ella decía que si tocara el borde de su manto sería sana, sería salva. Entonces, el creer le lleva a tener fe y tener fe la lleva a tomar una acción. ¿Sí? Veamos cómo se construye esto para que usted y yo lo tengamos en cuenta. Entonces, se cree, dice que con el corazón se cree para justicia, pero también actuó, tomó una decisión y esa decisión era ir y tocar el borde de su manto. Entonces, nosotros también debemos presentarnos a Dios así, con una acción, con con un acto de fe, pero también actuar sobre esa fe que nosotros tenemos porque el Señor es con eso, con lo que va a trabajar. ¿Sí? En el caso del carcelero de Filipos, dice que creyó en Jesús y fue bautizado él y toda su familia. ¿Sí? Él tomó esa decisión. También encontramos en la Biblia, en Santiago 2:17, dice, así también la fe no se tiene, que la fe, si no se tiene obras,
es muerta en sí misma. Entonces la fe sin obras es muerta. Recordemos que para que nosotros podamos tener fe, la fe viene por la palabra de Dios y asimismo pues nosotros podamos de la misma manera tomar acción. La verdadera fe siempre se refleja en acciones, ¿sí? Nosotros tenemos que tener, bueno, primero creer, tener la fe y tomar acciones, porque la fe siempre nos va a llevar a tomar acciones. Creer en el Evangelio no es solo decir, sí, yo creo en Dios, sino que creer en el Evangelio implica que lo que está escrito en la Biblia, implica que lo que está escrito sobre el Señor Jesús es verdadero y que todo eso, todo lo que Él me está diciendo, todo lo que Él me está compartiendo, es para mí y es para vida eterna. Entonces, la diferencia está en que el creyente verdadero vive conforme a lo que él cree. Él ama, él perdona, él obedece, él espera en Dios. Entonces, las personas cuando creemos en Dios, cuando le creemos a Dios, vivimos como Él quiere que nosotros vivamos. Entonces, nosotros tenemos que hacernos ahí una pregunta. Entonces, ¿qué evidencia que mi vida está siendo gobernada y que tiene frutos dignos de arrepentimiento de parte del Señor? ¿Qué garantiza que lo que yo estoy haciendo, que lo que yo estoy viviendo, como yo estoy pensando, aún como me estoy vistiendo, como me estoy comportando, como estoy hablando, si eso garantiza que estoy siendo conforme al corazón de Dios? Entonces siempre tenemos que llegar a cuestionarnos nosotros mismos cómo es que nosotros hacemos para que el Señor sea en nosotros una palabra viva, una palabra verdadera, que lo que nosotros estamos haciendo sea de verdad, ¿sí? No simplemente que sea algo porque sí, sino que sea algo que en verdad está modificando nuestras vidas. El creer nos lleva también a tomar malas decisiones. Ojo con esto porque también nosotros podemos creer en algo equivocado, ¿sí? Por ejemplo, en creencias falsas, ¿sí? Falsos evangelios, porque no todas las creencias que circulan en el mundo son verdaderas. Hay muchas doctrinas falsas que se prestan para el engaño, ¿sí? Ahora hace un momento hablábamos un poquito sobre ellas, sobre las falsas enseñanzas, sobre las falsas doctrinas, sobre las falsas religiones, que aunque siendo falsas, las personas deciden creerlas y no los van a llevar a una salvación genuina, sino que los van a llevar a la perdición. Muchos de ellos son extremistas y creen que su creencia van a ser salvos, pero toda creencia que nosotros tengamos siempre debemos revisarla, llevarla a la luz de las escrituras, que lo que yo creo sea conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. No puedo creer algo que no está escrito. Si de pronto me dicen que arrodille y que le pida a una imagen, entonces pues yo no puedo creer eso porque no está escrito en la Biblia, ¿sí? Pero si alguien me dice que crea en el Señor Jesucristo, que dio su vida para salvarme, y yo voy a las escrituras y veo y corroboro que eso es así, pues entonces ya tengo un pie para creer, ya tengo una base para creer, ¿sí? Si alguien viene y me dice que me tome el agua bendecida para sanar mi enfermedad, porque esa la bendijo el curita o el sacerdote o el diácono o el pastor o esto, pues usted decide creerlo, ¿sí? Pero eso no está en la Biblia. Aunque si usted lo cree y fue sano, pues gloria a Dios porque Dios permite esas sanidades, pero no es que sea conforme a las escrituras. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día también conocemos personas que predican el evangelio de la prosperidad. Y como tal, la prosperidad y las riquezas y las cosas no es que estén en contra de Dios. Lo que hace es que las personas pongan su mente, su corazón y su fe en las ganancias y no en la salvación. O sea, están poniendo su mirada en algo terrenal, en algo que tarde o temprano se va a acabar. Pero lo importante aquí es la vida eterna, lo que sigue después de que cuando nosotros partamos de esta tierra, cuando tengamos que morir, cuando tengamos que entregar nuestro hálito de vida y entregarlo a Dios, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde vamos a estar nosotros? ¿Sí? La escritura nos dice no que haya otro evangelio, que si aún un ángel se nos presenta para darnos otro evangelio diferente, que no lo creamos, ¿sí? Porque hay muchas iglesias que son tienen su aviso de sana doctrina, de una institución reconocida,
pero lo que se enseña ahí no es una doctrina saludable, no es una doctrina conforme al Evangelio, ¿sí? Entonces, dice aquí que el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas dice, estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó de la gloria, de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, no es tanto a veces que nos vayamos para otra iglesia, sino que aún en nuestra propia iglesia, si nosotros no somos exigentes en que las personas encargadas de enseñar todo lo que nos enseñen venga de la palabra de Dios, de la Biblia, que sea una palabra extraída sin mancha, sin arruga, sin añadirle, sin quitarle, sino que sea genuina. Porque dice que, mas si a nosotros o aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. O sea, si nosotros en algún momento llegamos a cambiar, a quitarle o añadirle a la palabra de Dios, hay maldición sobre eso. Porque el evangelio no provee una vida, no promete una vida sin problemas. ¿Sí? Porque a veces uno va a una iglesia y le dice, no, si usted se pone en nuestra iglesia, va a tener una vida sin problemas, una vida linda, una vida de prosperidad, una Biblia, mejor dicho. Pero tampoco la codicia ni tampoco nos presenta la fe cuando nosotros no podemos afirmar algo que no está en las escrituras. Siempre nosotros debemos tener todo conforme a las escrituras. Sí, hay otra creencia que se llama del universalismo, el cual dice que todos somos salvos. Dice que afirma que al final todos serán salvos sin importar si creen en Cristo o no. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que niega la necesidad de fe y de arrepentimiento. Porque en la Biblia en Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que una persona no podría ser salva por sus propias obras o por su propia cuenta. Sí, una persona vendría a ser salva por creer en el Señor Jesucristo, por nacer de nuevo, por hacer las cosas y todo lo que está escrito en la Biblia, y no porque yo así lo digo. Digo, no, es que yo no mato, yo no robo, yo no esto, yo no aquello. Entonces, como soy buena gente, entonces voy a ser salvo. Y eso es el universalismo que en muchos lugares se predica para hacerle creer a las personas que no hay necesidad de creer en Jesús, ni hay necesidad de arrepentimiento, ni hay necesidad de nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Hay otra también que es el legalismo, y el legalismo nos enseña que la salvación es por obras, ¿sí? Pero la Biblia no nos afirma eso, la Biblia no es por obras. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que en Efesios 2, 8 y 9 dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos que por lo que yo soy buena gente, por lo que yo le doy dinero a los pobres, porque yo les ayudo, porque aquí, porque allá, no. Eso simplemente es para que nosotros podamos hacer, como por decirlo en palabras de nosotros, bonos, puntos extra en nuestra salvación, pero no quiere decir que porque los hago, ya por eso soy salvo. No, sí, sí los puedo hacer, claro, hay que hacerlos, hay que ayudar a las personas y todo lo que yo pueda hacer para darle a otras personas, para ayudar, pues lo puedo hacer, pero no por eso voy a ser salvo, porque no es salvo por obras, por lo que yo pueda hacer, sino que soy salvo por medio de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Hay otra doctrina que es el relativismo, y esta consiste en que cada quien tiene su verdad. Entonces, si yo afirmo que voy a ser salvo por X o Y razón, entonces que así es. Y eso me lleva a tener problemas porque niego la autoridad de la palabra de Dios. En Juan 17:17 dice, santificaos en tu verdad y que tu palabra es verdad. Entonces, si nosotros decimos que la verdad es la que yo estoy diciendo, que no tiene un fundamento bíblico, pues entonces no sería correcta. ¿Sí? Y esta teoría del relativismo también va a engañar a muchas personas, porque muchas personas ya tienen su propio legalismo, su propia autoridad, su propia palabra, y ellos piensan que por eso que ellos están diciendo van a llegar a ser salvos.
y eso no es así, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos cambiar una doctrina de la prosperidad, una doctrina del universalismo, del legalismo, del relativismo, no lo podemos nosotros cambiar porque todo esto tiene un fundamento bíblico, el cual nos enseña que la única verdad es la que está escrita en la palabra de Dios. Las doctrinas falsas van a gobernar la vida de muchas personas con mentiras, pero el Evangelio gobierna con verdad. Creer en Jesucristo significa rechazar las falsas enseñanzas y abrazar la palabra de Dios como la única verdad y autoridad que transforma mi vida, la que me lleva a tomar decisiones, la que me lleva a cuestionarme si estoy actuando bien conforme a Dios, a sus parámetros o a lo que Él quiere conforme a mí. Recordemos que cuando nosotros creemos, tenemos la fe para la salvación, como en el caso del carcelero de Filipos. Cuando él creyó, él preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, ese creer le llevó a tomar una decisión. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Sí? Pablo y Silas le respondieron que creyera en el Señor Jesucristo y sería salvo él y tu casa. Entonces, a veces nosotros estábamos esperando de pronto que nos digan, no, es que usted tiene que dar todo su dinero, aportar una casa, dar mucho diezmo, muchas ofrendas, y con esto ya va a ser salvo. Entonces, cuando nos ponen una tarea o algo que nosotros hagamos por nuestra cuenta, entonces pensamos que es por ahí. Pero no, acá Pablo y Silas le están respondiendo al carcelero de Filipos que cree en el Señor Jesucristo y será salvo él y su casa. Entonces serán salvos él y las personas de su familia, ¿sí? ¿Cuál es la clave principal aquí? Volvemos a decirlo, pues el creer. ¿Dónde está la clave de todo? El creer, porque ese creer me va a llevar a tener fe y esa fe es para salvación, ¿sí? Note lo importante que es creer. Dice que él creyó y se bautizó él con toda su familia y se llenó de gozo. Entonces, qué bonito todas estas palabras para que nos sirvan a nosotros de ejemplo. Es creer, porque creer es lo que nos va a llevar a ser salvos, es lo que nos va a llevar a que nosotros cada día tengamos ese don, ese poder para salvación, que nos lo dio Dios. No lo puede dar ninguna otra persona, sino que lo dio Dios. Entonces, creer en el Evangelio trae salvación y alegría, no solo personal, sino también para toda la familia. Porque a todos nosotros nos gustaría que nuestros papás, nuestros hijos, nuestros hermanos, tíos, abuelos, todo el entorno familiar que nos rodea sea salvo. ¿Y que por qué fueron salvos? Porque usted tuvo esa capacidad de creer, le creyó a Dios, ¿sí? Entonces creer en el Evangelio no es simplemente aceptar una idea, sino también abrazar toda la verdad que gobierna nuestra vida y que eso nos determina a llevar a tomar decisiones, ¿sí? La Biblia enseña con absoluta claridad que la fe en Jesucristo es el único camino a la salvación. No hay otra manera de escapar de la condenación del infierno. Dice que el que cree en el Hijo del Hombre tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer no vendrá sino la ira de Dios sobre este. Entonces, nosotros solamente tenemos un camino y ese camino es creer. No nos podemos desviar a ninguno otro. El único camino que nosotros tenemos es creer en el Señor Jesús, que es por medio de Él que fuimos salvos. ¿Sí? No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otro evangelio diferente, no hay otra manera en que les podamos decir, sí, usted puede ser salvo si sube arrodillado de la loma, usted puede ser salvo si manda a construir una iglesia, usted puede ser salvo si dona todas sus riquezas. No le podemos nosotros decir ninguna de esas afirmaciones porque no es bíblica, porque no está ahí. Es creer en el evangelio me lleva a tomar decisiones para vida eterna. ¿Sí? Ver que no puedo rehusarme a lo que está escrito en la Biblia, porque si rehuso dice que la ira de Dios está encima de las personas, ¿sí? Entonces esto me tiene que llevar a cuestionarme, que estoy viviendo conforme al Evangelio, estoy viviendo conforme a como Él quiere que yo viva, estoy realmente convencido y determinado a que lo que estoy viviendo a través de la Escritura sí es así. Entonces, toda esta enseñanza y todo esto en conclusión nos lleva a que nosotros finalmente tomemos decisiones que nos lleve a nosotros
a que nos cuestionemos, no cuestionar la palabra de Dios ni todo eso, porque ella no es para cuestionar, sino que nos cuestionemos a nosotros mismos. ¿Qué tanto estamos nosotros preparados para que el Señor venga a gobernar nuestra vida? ¿Hasta dónde estamos nosotros dispuestos a que Él venga a gobernarnos? ¿Qué tanto nosotros estamos creyendo? Y si mi creencia me está habilitando para tener fe y esta fe me lleve a ser salvo, para escapar de la condenación del infierno. Entonces, en este día lo importante en esta enseñanza es que le quede claro a usted y a mí que lo importante de las escrituras, lo importante de una iglesia es creer, pero no de cualquier manera ni en cualquier cosa, sino creer en el Evangelio, creer verdaderamente lo que el Señor nos está mandando que nosotros creamos y que de esa misma manera pues nosotros podamos llegar a ser salvos. Recordemos que no podemos llegar a ser salvos por nuestra propia creencia, por nuestros propios dichos o por nuestra propia fuerza o por nuestros propios actos. No, nada de eso nos va a llevar a nosotros a ser salvos, sino solamente creer en el Señor Jesús, en su obra, en su muerte, en su resurrección, en que todo lo que está escrito en la Biblia, como el nacer de nuevo, como que tenga un espíritu nuevo dentro de mí, todas estas cosas, nos permite llegar a una vida nueva. Y si creemos, dice que también para nuestros familiares se va a esparcir esa bendición de la salvación. Entonces, la invitación primeramente es creer, ¿sí? Si usted cree, va a llegar la fe a su vida. Si usted cree, va a llegar la fe y esa fe lo va a salvar a usted y también a su familia. Entonces, a veces nos decepcionamos que porque nuestros hijos, nuestros tíos, nuestros padres no van a la iglesia, no están ahí. Entonces uno como que comienza a decepcionarse de que no, es que ellos no están, se van a perder. No, yo creo en la palabra de Dios y ella dice que serás salvo tú y tu casa y yo prefiero creerle a Dios que creer a los hechos, a lo que estoy viendo, a lo que las circunstancias me indican. Prefiero creerle a Dios antes que creerme aún a lo que yo mismo pienso, aún a mis propios razonamientos, a mis propias fuerzas, ¿sí? Entonces, hermanos, creo que en este día el mensaje principal es que nosotros vayamos a las escrituras y tomemos la decisión de creer. ¿Por qué? Porque detrás de creer va a venir a crecer nuestra fe. Detrás de esa fe va a venir nuestra salvación. Entonces, amados hermanos, muchas gracias por prestarnos este tiempo. Gracias por poner atención a este mensaje. Y de verdad que espero en el Señor que todos y cada uno de nosotros entendamos la importancia que tiene el creer, creerle a Dios y creer a su palabra. Entonces, amados hermanos, vamos a estar orando en este día. Vamos a darle gracias a Dios. Le voy a pedir a mi esposa que nos despida en oración y también para darle las gracias a mis hermanos por estar en este día, en esta clase. Saludos a todos mis hermanos desde las partes donde nos estén viendo y que la paz, la gracia y la misericordia del Señor sea con todos y cada uno de ustedes y muchas gracias por estar acá en este lugar reunidos. Amén. Eterno Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta enseñanza, Señor. Gracias porque tenemos tu palabra, Señor, donde podemos creer en ella, Señor. Ayúdanos a creer en tu palabra, Señor, a ponerle el verdadero sentido a lo que está allí escrito, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a no leer simplemente la Biblia como un libro más, sino es un libro vivo, Señor, es un libro espíritu, Señor, que nos enseña, oh Dios mío, nos da esa verdad, Señor, para en ti creer, Padre. Ayúdanos en la fe, Señor, que no nos falte la fe para en ti creer, Señor. Ayúdanos, oh Dios mío, a escudriñar tu palabra, Señor, porque tu palabra también dice que el que cree ha sido salvo y el que no cree ya es condenado, Señor. Oh Dios Santo, ayúdanos, Padre Celestial, a creer en tu verdad, a poner todos nuestros sentidos, Señor, en tu palabra, Señor. Ayúdanos, oh Dios Santo, a leerla, Señor, a poner atención, Señor, a lo que tú nos dices en tu palabra, no apartarnos de ella ni a diestra ni a siniestra, Señor, sino que le hagamos caso, Señor, a tu voz, Padre. Hoy te pido en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, haya bendecido
bendecido a muchos corazones, Señor, y que nos afirmes en tu palabra, Señor. Afírmanos cada día más en tu palabra, en el creer en ella, Señor, para que podamos llegar a ser, oh Dios mío, obedientes a tu palabra. Si creemos, Señor, somos obedientes a ella, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, en esta hora. Te damos gracias. Bendice a cada persona que nos está oyendo, que nos está viendo, Señor. Que seas tú obrando y derramando bendiciones en cada hogar, en cada familia, Señor. Te pido por fortaleza espiritual para cada uno de mis hermanos, oh Señor, para todos aquellos, Señor, que quieren, oh Dios mío, y saben, oh Dios mío, que esta es tu verdad, Señor. Afírmanos en esta verdad cada día, en el nombre poderoso de Jesús. Así lo creemos y lo recibimos hecho para gloria de Dios Padre. Amén y amén. Para mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar allí conectados. No olvidemos que tenemos reunión todos los días a las 3 de la tarde. Tenemos oración donde podemos estar conectados. Si ustedes tienen peticiones para orar, estamos orando por cada una de ellas, de estas peticiones, que sea Dios glorificándose, que sea Dios obrando en cada una de nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga a todos. Un abracito fraternal en Cristo. Nos vemos el próximo domingo con la ayuda de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Muchas gracias. Feliz día. Dios les bendiga.